Familia, buenos días. Qué rico comenzar con ustedes este segundo día de ayuno. Ayer comenzamos a estudiar lo que nos dice la Biblia en 2 de Timoteo 4 del 7 al 8. Una de las conclusiones del apóstol Pablo al final de la carrera de su vida. He guardado la fe. Como dice la TLA, en ningún momento dejé de confiar en Dios. Qué rico meditar en que esa sea la conclusión también de nosotros al final de nuestra vida. En ningún momento, por difícil que fue, dejé de confiar en mi Señor. Bueno, y por eso empezamos a estudiar ayer cómo guardar nuestra fe, cómo custodiar nuestra fe. Les decía que en el original significa mantener el ojo, que usted no solamente mantenga el ojo sobre su presupuesto, que usted no solo mantenga su ojo sobre su pareja, sobre sus hijos, sobre su salud, pero sobre todo sobre su fe. ¿Cómo guardar la fe? Estudiamos un poco ayer en la casa. Hoy quisiera que meditáramos juntos cómo guardar la fe en la escuela, en el colegio, en el trabajo. Es el lugar donde usted permanece casi todos los días, la mayor parte del tiempo. Seguramente nosotros en esos espacios nos vemos tentados muchas veces a perder nuestra fe por diferentes razones. Y el año pasado estuvimos estudiando un poco sobre la vida de Lot, ¿sí? Un hombre que perdió su fe, perdió la fe de su familia, no supo custodiarla, no supo guardarla. Y estudiábamos que entre otras cosas una de las razones era porque él no impactó su comunidad, ¿sí? Él no impactó, no fue luz, no fue sal. Y lastimosamente, pues en vez de influenciarlos a los que le rodeaban terminaron influenciando la fe de su familia y debilitando la vida de Lot. Entonces, que no nos pase a nosotros, porque nos puede pasar. ¿Cómo entonces guardar y custodiar nuestra fe en nuestro lugar de estudio, en nuestro lugar de trabajo? Bueno, les saqué 5 recomendaciones, o mejor, les quiero presentar hoy 5 recomendaciones para que usted tenga en cuenta. La primera, y vamos a concentrarnos un poquito en la vida de Daniel, un hombre que le tocó aprender a custodiar su fe en medio de un ambiente laboral bastante distanciado de su fe y bastante hostil. Primero, hable de su fe en su entorno laboral o en su entorno académico. Hable de su fe. Usted podrá pensar que de pronto cuando el ambiente es muy diferente a todos aquellos principios suyos, pues es mejor quedarse calladito, ¿cierto? Como decimos a veces, calladito me veo más bonita, así no me van a poner mucho problema, así voy a pasar desapercibido y no pierdo mi trabajo, ¿cierto? Y puedo seguir pues teniendo mi fe. No, así no funcionó en la Biblia, ¿cierto? De hecho, recordemos, por ejemplo, en la Biblia personajes como Esther que quisieron proteger y quedarse guardaditos con su fe, con su identidad religiosa. Pero la única forma de guardar su fe, de preservar su fe, era expresarlo, ¿sí? Bueno, Daniel nos enseña que desde un principio él lo hizo. Por ejemplo, en Daniel 1:8 nos dice la Biblia: sin embargo, Daniel estaba decidido desde que llegó pues al palacio del rey a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Bueno, no me voy a meter en el significado doctrinal de esto, pero sí quisiera mencionarles este pasaje para decirles: Daniel desde la entrada expresó: yo soy diferente, ¿cierto? Yo pienso diferente, yo tengo una fe diferente a la de todos ustedes, ¿cierto? Y lo dejó claro, aún con sus hábitos de vida. Por ejemplo, en Daniel 2, del 26 al 28, cuando
Daniel se presenta delante del rey para interpretar los sueños. Dice la Biblia: entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar: ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel contestó: no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey, pero hay un Dios en el cielo, quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Bueno, Daniel le está diciendo al rey, que se creía Dios en minúscula, que no era él, ¿cierto? Que era el Dios que había en el cielo, que le podía revelar a través de él, a través de Daniel, lo que él había soñado. Sí, a veces creemos que esconder nuestra identidad de pronto puede preservar nuestra fe, pero no nos lo muestra así la Biblia. Ya les di el ejemplo de Esther, estamos leyendo el ejemplo de Daniel. Él desde el principio fue claro y habló de su fe en su entorno laboral, con sus compañeros, con su jefe. Este es mi Dios, estas son mis costumbres. José, recordemos también la vida de José. José llegó a oídos y se presentó delante del faraón como hijo de Dios, como judío. Él nunca perdió su identidad ni a lo largo de todo su gobierno. Su jefe, sus compañeros y todos sabían cómo era y cuál era su fe en Dios. Entonces, el primer consejo es: busquemos verbalizar en nuestro lugar de estudio, de trabajo, nuestra fe, bien sea con conversaciones sencillas, como por ejemplo, este fin de semana estuve en la iglesia y mira que hablamos sobre esto y me quedé pensando en, te llego a la fiesta después de las 9 de la noche porque tengo reunión en mi iglesia de 7 a 9, por ejemplo. Te invito al cumpleaños de Jesús, te invito a esta reunión de parejas. Busque la forma para hacerlo, pero también, por supuesto, yo le invito a que participe de esas conversaciones difíciles, de las que a veces nosotros nos aislamos para evitar problemas. Recuerde que esa fue la posición de Lot. Mejor no digo qué pienso sobre el aborto, mejor no digo qué pienso sobre las parejas homosexuales, mejor no digo qué pienso sobre todo esto de la ideología de género, mejor no digo qué pienso sobre lo que estamos viviendo hoy a nivel de la política del país, de nuestros gobernantes, de lo que está pasando, ¿cierto? Casi que los cristianos a veces terminamos aislando de las conversaciones más importantes, donde podemos ser luz, donde podemos con respeto, con amor, con ternura, poner un pensamiento diferente. Porque si solo hablan los que piensan mal, entonces, pues ¿cómo vamos a hacer luz? No podemos jugar el papel de Lot. La única forma de usted preservar su fe, guardar su fe en su colegio, en su escuela, en su lugar de trabajo, es hable de ella en su entorno laboral, que todo el mundo sepa cuál es su fe. Segunda recomendación: sea ejemplo en los grandes y en los pequeños detalles, ¿sí? Miren tan bonito como habla la Biblia de Daniel. En Daniel 1:20 dice así: cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Quisiera leerle también Daniel 6:4. Dice: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada.
que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Miren cómo hablan del desempeño laboral de Daniel, ¿sí? Porque si usted va a decir quién es su Dios, pues más vale que sea un buen trabajador, más vale que sea un buen estudiante, no haga quedar mal al Señor. Y entonces la Biblia nos dice que él tenía una ética de trabajo impecable, ¿sí? Sus enemigos, los que le tenían envidia, los que se querían quedar con su puesto, los que lo querían hacer quedar mal, eso siempre ha habido de esa clase de personas. Dice la Biblia, no encontraban de qué criticarle porque él no llegaba tarde, él hacía bien su trabajo, él corría la milla extra, él no tenía que estar el jefe ahí encima para trabajar. Dice, no pudieron encontrar cómo condenarlo. Siempre responsable, totalmente digno de confianza. Es más, les acabé de leer, nos dicen de él que era 10 veces más capaz. Así usted preserva también su fe. Propóngase a usted ser 10 veces mejor, 10 veces más capaz. ¿Por qué? Porque usted busca al Señor, porque usted representa al Señor. Pero recuerde que el Señor no premia la vagancia, el Señor lo va a hacer 10 veces mejor. Pero para eso usted tiene que esforzarse, prepararse, estudiar, capacitarse, ¿cierto? Cumplir el reglamento que se le impone. Por supuesto que vaya acorde con la palabra de Dios. Segundo, sea ejemplo en los grandes y en los pequeños detalles, como lo fue Daniel. Así usted preservará y custodiará su fe. Tercera recomendación, aprenda a vivir con la envidia de otros. Mire que nos acaba de decir la Biblia que la gente que rodeaba a Daniel buscaba cómo hacerlo caer. Eso hace parte de la vida. Daniel le tocó enfrentar los malos comentarios de otros, le tocó enfrentar cómo otros buscaban su caída, le tocó enfrentar las injusticias de sus jefes. A lo largo de los reinados donde él tuvo que servir, le tocó enfrentar las injusticias también de sus jefes. Pero Daniel siempre dejó la venganza en las manos del Señor, ¿cierto? Él se ocupó de lo que se tenía que ocupar, de que su fe se mantuviera intacta, que él no dejara de confiar en el Señor. Y él se ocupó de hacer su trabajo. Y por supuesto, cuando usted lee la Biblia se da cuenta que el Señor se ocupó de todos sus enemigos, que el Señor se ocupó de limpiar su buen nombre delante de todos sus jefes. Qué lindo, ahorita vamos a leer un poco más de eso. Entonces, no se deje desconcentrar, no se deje desanimar. Más bien, normalice tener a su alrededor gente que lo envidie, gente que hable mal de usted, jefes de pronto difíciles con usted por el tema de su fe, no por su mal comportamiento, no por su vagancia, sino por su fe. Cuarto, esté listo para que su fe sea puesta a prueba. Todos vamos a vivir esa historia en el colegio o en nuestro lugar de trabajo. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Miren tan bonito lo que nos dice la Biblia en Daniel 6, del 5 al 9. Dice la palabra de Dios. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien,
su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos, de los persas, que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Bueno, aquí vemos que parte de lo que tuvo que enfrentar Daniel para preservar su fe es pasar esta prueba, ¿sí? En su trabajo, en su lugar de estudio, llegará este momento. Usted tiene que estar dispuesto a perder su trabajo, usted tiene que estar dispuesto a perder amigos, usted tiene que estar dispuesto a perderlo todo, pero no su fe, no su confianza en Dios. Por ese momento de la vida pasamos todos los hijos de Dios. Ojalá usted recuerde esta historia. Llegará el momento seguramente en su colegio, en su escuela, en su trabajo, donde usted tenga que enfrentarse a reglamentos, a manuales que vayan en contra de sus creencias, como le tocó aquí a Daniel. Sí, le estaban prohibiendo orarle a su Dios. Tenía que orarle, tenía que pedirle. Era al rey Darío, no a Dios. Y miren la respuesta de Daniel 6 del 10 al 11. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se firmaba la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta. Él no cambió, sus hábitos no cambiaron, sus hábitos espirituales no cambiaron, porque cambiaron las leyes, porque cambió el reglamento de trabajo. Con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. ¿Sí? Él estaba pidiéndole a Dios que lo ayudara. Así fortalecía, así él custodiaba su fe, no silenciándose, no escondiéndose. Parecería, a veces pudiera parecer, no, yo creo que mejor cierro las ventanas, ¿sí? Nadie se va a poner bravo, Dios no se va a poner bravo porque yo cierre las ventanas y así nadie se va a dar cuenta, pues que yo le sigo orando al Señor, ¿sí? Esa fe silenciosa no es la que nos presenta la palabra de Dios. Casi que él, abriendo las ventanas, estaba muy consciente a lo que él se iba a enfrentar. Él estaba dispuesto a generar esa crisis, ¿sí? Precisamente, él estaba dispuesto a eso y la respuesta de Dios no se hizo esperar. Miren tan bonito cómo nos narra la Biblia en Daniel 6, del 23 al 28, después de que el decreto se tiene que cumplir, Daniel tiene que ir al foso de los leones, como ustedes ya saben. Dice la Biblia en el versículo 23 que el rey se alegró mucho porque él estaba triste, él sabía que Daniel no merecía ir allá. Dice, el rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Cuando lo escuchó, no tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Usted no va a tener ningún rasguño cuando usted decide preservar su fe y confiar en el Señor, cuando usted decide no dejar de confiar en su Dios. Entonces el rey dio órdenes que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones. Dios se encargó de hacer justicia. Les voy a leer el versículo 25 en adelante. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Miren tan bonito. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillosas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa.
Miren tan bonito como el rey Darío conoció al Dios de Daniel a través de él, porque él no llevó una fe silenciosa. Él buscó preservar su fe y que todo el mundo conociera su fe. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Pero él fue luz, él fue una lámpara que nadie pudo apagar, que nadie pudo esconder debajo de una mesa. Así nosotros preservamos la fe y así vamos a ver el poder de Dios. Y por último, familia, algo que tenemos que aprender de Daniel. Él pudo preservar su fe porque él tuvo buenos amigos. La Biblia nos habla desde el principio que él tuvo a Ananías, a Misael y a Azarías, sus 3 buenos amigos, a los que él acudía en momentos de crisis. Miren, nos dice la Biblia en Daniel 2, 17 al 18, cuando salió el decreto que iban a mandar a matar a todos los consejeros, incluyendo Daniel. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran a Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Nosotros vamos a poder resistir y preservar nuestra fe cuando tenemos buenos amigos, ¿sí? A veces no tenemos esos buenos amigos con los que podamos acompañarnos en este camino de guardar la fe, de no dejar de confiar en el Señor. Miren, tan bonito lo que nos dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Usted necesita aprender a tener amigos sabios en su vida para poder preservar su fe. Ese fue uno de los secretos de Daniel, los que más nos resaltan en su historia. Buscó al Señor y tuvo buenos amigos. Así pudo preservar su fe. Así pudo mantenerse. Si usted recuerda, por ejemplo, el rey David también. David, la Biblia nos habla que ese buen amigo Jonatán lo acompañó. Hemos venido estudiando este tiempo un poquito de esa historia. Su buen amigo Jonatán le ayudó en momentos difíciles. Usted, como quinto punto, puede preservar su fe haciendo buenos amigos, amigos sabios. Familia, uno no preserva su fe guardando silencio. Que nadie se dé cuenta de lo que yo pienso, en lo que yo creo. No, no. Y esa fe será probada. Más bien yo le invito a que medite en estas 5 cositas que hoy hemos hablado. Hable de su fe en su entorno laboral. Sea ejemplo en los grandes y pequeños detalles. Esté listo para que su fe sea puesta a prueba. Aprenda a convivir con la envidia de otros y tenga buenos amigos. Así entonces usted podrá llegar como Pablo al ocaso de su vida y decir: en ningún momento dejé de confiar en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este rato que nos permites compartir. Gracias, Padre, porque en la medida que va avanzando la historia de la humanidad, quizás cada vez más tendremos que enfrentar momentos como estos, como los de Daniel. Y yo te ruego, Señor, que nosotros, aprendiendo a aplicar estos 5 pasos que vemos en la vida de Daniel, o estas 5 características, podamos guardar, mantener, prevenir que nuestra fe se pierda, Señor, como se le embolató la fe a Lot y a su familia. De ninguna manera, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a seguir meditando en este día de ayuno, no solamente cómo guardar y preservar nuestra fe, la de nuestra familia, sino también cómo preservar y guardar nuestra fe más allá de nuestra casa, sino en nuestro estudio, en nuestros lugares de trabajo, Señor. Ayúdanos a desarrollar esa valentía de estos hombres y mujeres de la Biblia, Señor, que su fe no solamente impactó al interior de su casa,
sino fuera de su casa, Señor. Y que ellos pudieron ser esa luz, esa lámpara que no se esconde, sino que se pone en alto. Y que en ese ejercicio ellos fortalecieron su fe cada día y vieron tu respaldo siempre, Señor. Síguenos formando, Señor, para que yo en mi casa, Señor, podamos llegar al final de nuestra vida y decir, como hoy hemos leído, nunca dejé de confiar en el Señor. Nunca dejé de confiar en su palabra. Nunca pretendí esconder mi fe, esconder mi Dios, esconder mis principios. Nunca. Gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos que nos permitas seguir escudriñando y descubriendo, Señor, en tu palabra las verdades que necesitamos, Señor, en el hoy de nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestros discípulos, para esta familia en la fe, Señor. Amén. Bueno, familia, nos vemos mañana en nuestro tercer día de ayuno y vamos a terminar estos 3 días de ayuno hablando de cómo preservar nuestra fe en la iglesia. Suena un poco raro, pero mañana lo estudiaremos. Dios los bendiga. Feliz día.